Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Immersion School. Tenemos aquí a Bryden, encantado, muchísimas gracias por tu tiempo. Y Bryden trabaja aquí en Dropbox y es manager de ingeniería, ¿verdad? ¿Verdad? Y bueno, nos gustaría conocer un poco, que nos cuentes un poco de ti, cuál ha sido un poco tu trayectoria profesional hasta que has llegado a ser manager de ingeniería y cómo ha sido todo ese camino, ¿no? Hasta que... Sí, claro. Bueno, yo tenía tal vez así como una pista un poco rara para llegar a donde estoy y en qué estoy trabajando, pero tal vez como mi segundo año de universidad, como encontré una clase de informática y así como me gustó muchísimo, entonces desde entonces como empecé a tomar muchas clases, pero realmente como mi licenciatura no es en informática, es de filosofía. ¿Estudiaste filosofía? Sí. Qué curioso. Y después de eso estaba intentando unirme al ejército. ¿Al ejército? Al ejército, sí. Y tenía algunos problemas médicos, entonces estaba esperando para unirme y trabajando y encontré como un trabajo de ingeniero en una compañía pequeña en donde crecía en Cleveland. Y después de eso como que seguían los problemas y decidí que era como tiempo ya de dejar como al lado eso de unirme al ejército y cambiaste totalmente de idea y acabaste en el mundo de Silicon Valley, ¿no? Exacto, y entonces apliqué para varias posiciones de ingeniería en Silicon Valley y encontré una posición en Evernote cuando era muy pequeño. En Evernote, sí. Sí, porque para lo que no lo conozcáis, Evernote bueno, es una aplicación donde la gente puede tomar sus notas y tienen como una especie de plugin del navegador y tú puedes ir guardando esas notas, ¿no? Exacto, y tiene también como una sincronización entre todos los aparatos. Entre varios dispositivos, ¿no? Exacto. Y entonces empecé como ingeniero ahí y mientras crecía la compañía, así de 40 personas a luego 100 y luego 400, habían pues necesidad y oportunidad para crecer también con la compañía. Entonces, porque empezaste de ingeniero de software, ¿no? Sí. Y después, ¿hiciste ya la transición a manager o cómo fue eso? Bueno, primero como de ingeniero a lead de un equipo de ingenieros, así como trabajaba con un año. Y cuando seguimos creciendo, estaba hablando con la que era mi jefe en ese momento, que era uno de los así como vicepresidentes de una parte de la compañía y que ¿De ingeniería o de...? Bueno, de producto y ingeniería, como era una combinación en ese momento. Y bueno, como hablamos de como que eran así las opciones para seguir creciendo y también como que necesitaba el equipo y la compañía y decidimos que hacer un cambio a ser como un gerente de ingeniería tenía que fue sentido. Tu prospección o tu cambio a ser manager fue por una necesidad de la compañía, que es una de las formas que una persona tiene quizás de ser manager aquí en Estados Unidos, ¿no? En Silicon Valley. Sí, y realmente, bueno, habíamos pasado el tiempo en que necesitábamos como gerencia de algún tipo y por ser así muy en la onda de los startups, como que no habíamos fijado mucho en eso. Claro. Y entonces como fue así muy importante que teníamos como un poco de estructura y yo en ese momento no estaba seguro que eso es lo que iba a querer hacer o que sí me iba a gustar, pero me importaba mucho el equipo, entonces decidí como sí tomar el riesgo tomar esa iniciativa, ¿no? Y a ver cómo me sentía después. Y realmente después de un tiempo me gustaba bastante, primero porque había extrañado mucho hablar con la gente en el día. O sea, yo creo, una persona social,
sí tengo un trabajo que es social y Claro. no es social si no. Claro. Entonces, Te ayudó el tema de... Porque aquí un manager tiene que tener muchísimas reuniones, ¿no? Con su equipo, ¿no? ¿Cómo lo hacéis aquí? Por ejemplo, ¿tienes Team meetings cada semana con tu equipo o cada 15 días? ¿O cómo soléis hacer vosotros? sí, pues puede variar bastante dependiendo del equipo, qué necesitan y qué tipo de trabajo están haciendo. Entonces, hay, por ejemplo, equipos de crecimiento en donde todo el trabajo es muy táctico y tienen que hacer como muchos experimentos muy rápidos. Entonces ahí tienes que reunirte muchas más veces, ¿no? Sí, entonces como en eso, como el reto principal es tener una velocidad súper alta y tener así como un muy buen control de como qué está pasando y cómo estamos ejecutando todas las cosas. En un equipo como de investigaciones es así como todo lo contrario, que tienes proyectos que no sabes exactamente si van a tener éxito. Claro. Y tienes que más dar el espacio y la confianza a los ingenieros que están trabajando en esos proyectos para ver si encuentran algo que tiene como los beneficios que están buscando. Una pregunta que te quería hacer era, tú has trabajado en Evernote y quizás en Dropbox, son dos empresas que han crecido muchísimo. Y por ejemplo, no sé si has leído el libro este de Engineering Puzzle, es de un ingeniero en Uber que cuenta que las empresas que tienen muchísimo crecimiento les cuesta mucho contratar gente porque al final si tú tienes que contratar a mucha gente tienes que hacer muchas entrevistas y si tienes que hacer muchas entrevistas es mucha gente de tu equipo que tiene que estar haciendo esas entrevistas. Entonces, ¿cuándo tienes tiempo para producir si estás todo el rato haciendo entrevistas? No sé si has visto ese dilema o ese problema. Sí, no, es un problema y la dilema en general es exactamente eso, que no puedes no entrevistar gente y lo importante de tener así como un buen fuente de nuevos ingenieros es que tienes ingenieros bien entrenados y que entienden como que separa así como los buenos de los no tan buenos y que ellos estén poniendo el esfuerzo para entrevistar, pero al mismo tiempo como quieres minimizar el tiempo que ellos tienen que pasar para hacer eso, porque si no no pueden ser productivos y entonces como... No, porque aparte todos los que vais a contratar nuevos, el performance no es bueno al principio porque hay que formarles y hay un proceso de onboarding, entiendo. Entonces, en una empresa tan grande que necesita crecer tan rápido, no sé hasta qué punto hay un equilibrio o se puede hacer, porque claro, si tú has dicho de 40 empleados subir a 400, si tienes que contratar a 300 ingenieros, ¿cómo lo haces? ¿No? O sea, ¿qué problemas has visto ahí o cómo crees que lo están haciendo las empresas aquí en Silicon Valley? Sí, bueno, en ese tipo de situación hay tal vez como 2 o 3 problemas distintos que tienes que resolver, sí. Uno es eso del problema del tiempo de los ingenieros, ¿no? Como que cómo encuentras como bastantes personas para entrevistar todos los candidatos y encontrar los buenos. El segundo es cómo aseguras que tienes así como una barra constante y que por tener que contratar mucha gente no estás así como bajando el nivel de la gente que vas a exigir, por ejemplo, que pongas entrevistas más fáciles o que te quedes con un ingeniero que es un 5 en vez de un 9, ¿no? O por poner un ejemplo. Sí, exacto. Sí. Y también al revés, que es bastante común que cuando empiezas a entrevistar y más cuando empiezas a crecer mucho, los que están ya en la compañía tienen estándares que no es necesariamente que son demasiado altas, pero es que tal vez son como no tan importantes para el rendimiento de los que van a llegar, entonces claro. Que están poniendo como requisitos que realmente como que lo mismo no tiene caso sentido, ¿no? Sí, entonces como tienes que
trabajar para estandarizar el proceso de entrevistas para evitar esas tres cosas. Que para tener una barra... ¿Cuál era la tercera? ¿La barra? La tercera es poner requisitos que no son importantes. Vale. Entonces, como que quieres una barra que es constante y que solo incluye las cosas que son importantes para hacer bien el trabajo. Claro. Y también que minimiza el tiempo que necesitan como los ingenieros que están trabajando para hacer las entrevistas para lograr todo eso. Entonces, ¿Y cómo resuelves todo esto? Sí, bueno, como una cosa es tener un proceso de entrevistas en que tienes así como todas las cosas que quieres evaluar de tus candidatos y en cuál entrevista de todos como vas a encontrar la señal para saber. Sí, es como organizarlo, por ejemplo, si tienes 5 personas que van a entrevistar, cada uno que mire diferentes skills, ¿no? Pues tú que eres el manager, quizás más behavior, otra persona que es más técnica, quizás modelos de datos o data science, otra persona más específica. Sí, también como parte de solo como las cosas técnicas, hay como si son motivados, si han podido liderar con un proyecto en el pasado, cosas así. Entonces, primero quieres tener una evaluación que cubre todo. Segundo, quieres tener estándares como más o menos fijas para esas evaluaciones. Entonces, para tener como un documento que dice como si pasa algo, entonces como eso es como lo debes de evaluar. Y tercero es, bueno, como en algunos casos, como en lo de Uber, por ejemplo, cuando estaban en como hypergrowth, no, como que eso es inevitable que los ingenieros van a estar haciendo más entrevistas de los que quieran, ¿no? Pero puedes hacer cosas para minimizar el tiempo que tienen que tomar. Por ejemplo, es muy común para evaluar un candidato después de la entrevista que todos se reúnen a hablar de como sus críticas, pero en Dropbox una cosa que hemos hecho es tener como unos grupos que evalúan los candidatos y no todos tienen que llegar. Entonces tenemos alguien que es responsable de cómo hacer un síntesis de todas las críticas que tenemos y hacer como una recomendación. También una cosa es ver como el funnel así de todos los candidatos que vienen y empezando como en como las entrevistas por teléfono. Ves si realmente como los que están llegando como que pasan la entrevista de teléfono están pasando la entrevista en persona. Vale. Y si no, tal vez tienes que como ajustar eso para no pasar gente que... Eso es muy buena idea porque hay muchas veces que a los ingenieros les llegan perfiles que yo qué sé, si es para un production engineer que tenga los conceptos mínimos, que lo mismo no te saben ni responder preguntas básicas de Linux o de redes o cosas así, ¿no? Entonces, por lo menos superar ese, que yo a veces pienso, digo, oye, ¿por qué no el recruiter pasa un filtro, no sé, con unas preguntas típicas que el hiring manager le pasa? Entonces, por lo menos, si dice A y más o menos ha respondido esa serie de preguntas a un 70%, pues sé que puede pasar a la siguiente. Pero yo he visto que muchas veces el recruiter no hace ese filtro, entonces al hiring manager le llegan muchos perfiles que tiene que empezar desde cero, ¿no? Sí, y como más o menos como ese análisis de funnel es una buena herramienta para casi todo lo que hacemos con reclutamiento, porque también puedes pensarlo como en una situación contraria, en que tienes muchos problemas con contratar buenos ingenieros, ¿no? Y tal vez lo que ves es que están filtrando mucha gente en la entrevista de teléfono y en ese caso, ya que el problema no es que están entrevistando demasiado, si tienes que como bajar esa velocidad, como
pues cambia tu proceso para ser más eficiente, para encontrar todos los que son buenos y tener como más como positivos falsos, pero que en ese caso sí vale la pena. Y por ejemplo, ¿no tenéis problemas para encontrar ingenieros o tenéis que ofrecer otros alicientes? Yo que sé, quizás la posibilidad de trabajar remoto o tener oficinas en otros países o no sé. Sí, pues depende del área y de la compañía, yo creo. Y también a veces como microcambios en el mercado. Sí. Por ejemplo, el último año en como septiembre, octubre, noviembre, así fue muy difícil de contratar gente, más que nada en como infraestructura. No sé por qué, pero así fue uno de los mercados más difíciles que he encontrado. Y luego empezando en este año, así más o menos se ha aclarado casi todo eso y hemos tenido mucho éxito con la contratación que hemos hecho. Entonces, ¿Y ahí qué hacéis? ¿Esperáis o...? ¿Perdón? ¿Esperáis o bajáis el nivel y decís contrato a gente en septiembre, octubre, noviembre que quizás no cumple los criterios? ¿O es preferible esperar? En general no hemos tenido problemas con encontrar ingenieros que cumplen con nuestros estándares. Cuando es difícil contratar es más que ellos reciben muchas ofertas o como que por alguna razón los puestos que tenemos disponibles no son los que están combinando bien con los candidatos que vienen. Entonces yo creo que es una combinación de como macro y micro que puede hacer la situación. Otra pregunta para ti, ¿cómo retienes el talento aquí en Dropbox? Por ejemplo, imagínate que tú tienes un empleado, pero decide buscar trabajo y tiene varias ofertas. ¿Hay alguna forma de retener a ese empleado en Dropbox o en la compañía? ¿Cómo se suele hacer en ese caso? Sí, pues sí hay, pero en general cuando llegas a ese punto ya ha pasado como el tiempo para poder retenerlos, porque pues una cosa es que como ya que alguien empieza a realmente buscar, no solo que hablaron con un reclutador que así les mandó un mensaje y luego como empiezan a pensar, pero ya que deciden como ya tengo una oferta, estoy pensando en irme, eso es en general como muy tarde para hacer un cambio. Y es que hemos perdido las señales que necesitamos como antes. Entonces, lo que hacemos en general en Dropbox es como todas las cosas que creo que como todos deben de hacer en algún sentido, que es tener así como un plan de crecimiento para todos los ingenieros, estar trabajando con ellos para así reconocer como que necesitan para llegar a lo que quieren, que eso sea tener un balance en su vida porque acaban de tener un hijo o algo y quieren solo como hacer un buen trabajo y no tener como tanto estrés y tener un mejor balance, o si es que son súper ambiciosos y quieren llegar al siguiente nivel o quieren cambiarse a ser gerente. Lo que pasa es que a tu jefe no le vas a decir, oye, mira, quiero mejor salario, voy a empezar a buscar otras cosas. O bueno, depende de la confianza que tengas con tu jefe, ¿no? Sí, bueno, una cosa es que como si intentamos tener salarios y compensación como muy competitiva, y creo que tenemos una buena posición para hacer eso. Entonces eso es como una cosa de suerte, porque he trabajado en otros lugares en que no siempre es posible. Sí, lo que pasa es que como el mercado cambia tanto, y yo que sé, en Silicon Valley hay veces que el mercado sube un 20, un 30% anual entre 1 o 2 años porque hay mucha oferta, es complicado. Entonces ahí en ese caso, no sé si la recomendación es hablar con tu manager o aplicar otras ofertas y luego mirar, hay varias opciones. Sí, exacto. Entonces, hacemos muchas cosas para tener, o sea, como oportunidades para crecimiento, también para tener programas para ayudar a crecer como la gente, y intentamos encontrar como el trabajo que les va a interesar más y apoyarlos en encontrar eso, hasta si no es en su equipo.
y tienen una buena cultura Estupendo. que les apoya. Entonces, ahí podemos hablar de eso. Sí, así que como bastante tiempo. Sí. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y nada, espero que os haya parecido muy interesante. Muchas gracias. Gracias.